Bien, hermanos, les saludo esta mañana en amor, deseando que nuestro Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Quiero esta mañana tener una oración de gratitud a Dios por su bondad para con nosotros, por su cuidado, por su protección. Y quiero dar gracias a Dios también por ustedes, porque a pesar de las adversidades que este momento histórico nos plantea, han decidido permanecer fieles a Jesús. Han decidido permanecer con la mirada puesta en el Señor, firmes en Él, a pesar de las circunstancias. Te doy gracias en esta mañana, Padre, porque has sido bueno. Has sido maravilloso con nosotros. Tu bondad, Señor, ha permanecido. Tu provisión, tus cuidados, tu compasión, tu misericordia no ha faltado. Te doy gracias, Señor, porque ha sido bueno haber sido conocidos por ti, Dios. Nos has bendecido, nos has colmado de tus ricas bendiciones. Y te doy gracias por estos hermanos, Padre Santo, que a pesar de las circunstancias que vivimos en este momento, han decidido permanecer fieles a ti. Han decidido, Señor, estar cimentados en tu palabra. Han decidido seguir con la mirada puesta en ti, Jesucristo. Gracias te doy, Padre, por la iglesia, Señor. Te pido que les continúes bendiciendo, Señor. Les continúes proveyendo, les continúes protegiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quiero que sigamos adelante con nuestra enseñanza que iniciamos el pasado domingo, cuyo tema central es requisito para entrar al reino de Dios. ¿Verdad? Tenemos un texto base en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que tengan sus Biblias a la mano, porque como siempre les he reiterado, es importante que toda enseñanza que recibamos corroboremos en la palabra de Dios su veracidad. Entonces vamos a tener a la mano las Santas Escrituras, porque vamos a compartir algunos textos que es necesario que usted verifique en la palabra del Señor. Haciendo un recuento de la enseñanza pasada, ¿verdad? Decíamos por la palabra de Dios que Dios tiene un requisito fundamental, un requisito básico. No se puede obviar. Es necesario, dijo Jesús, es necesario, es una necesidad nacer de nuevo. No se trata de cambiar de una religión a otra, como cuando yo decido cambiar a otra tienda porque ya en esta tienda no me siento a gusto, o los precios son más caros, o los productos no son tan buenos. No se trata de eso. No se trata de tener una vida de buenas obras, muy bien por las buenas obras. Y la Biblia dice que las buenas obras tienen recompensa, porque todo lo que el hombre siembra, de eso también recogerá un día, ¿verdad? No se trata de eso. Recordemos que según la palabra de Dios, Nicodemo es lo que la Biblia denomina un varón piadoso. Nicodemo era un varón
de buenas obras, era un varón conocedor de las Escrituras, era un maestro de las Escrituras. Se acercó a Jesucristo con un reconocimiento, el reconocimiento de que las cosas que Jesús hacía no las podía hacer si Dios no estaba con él. Pero Jesucristo fue muy categórico con Nicodemo y le dijo de manera explícita: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Entonces tenemos claro por la palabra que el dueño del reino determina la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué es necesario nacer de nuevo y cómo se nace de nuevo? ¿Por qué es necesario? Esto no es un capricho de Dios, no. Esto es una necesidad que el hombre tiene, ¿verdad? Nicodemo tenía una interrogante con respecto a este tema. Y él le dijo a Jesucristo en el versículo 9 de este capítulo 3 que estamos trabajando, le dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ante lo que Jesús le plantea de nacer de nuevo, Nicodemo expresa su interrogante y dice: ¿cómo puede hacerse esto? Tú que nos estás siguiendo, nos estás escuchando, estoy seguro que tendrás esta misma interrogante de Nicodemo. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace? Nicodemo le hizo un planteamiento a Jesús usando su lógica humana. Le dijo a Jesús: verso 4 de este capítulo 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, una persona que ya es adulta, que ya vivió 40, 50 años, ¿cómo puede esta persona volver a nacer? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si Nicodemo está pensando, usa una lógica humana, Nicodemo piensa que hay que volverse nuevamente pequeño, llegar a la condición de un espermatozoide y entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Esa es la lógica que él utiliza. No sé cuál sea la lógica que tú tengas en este momento, pero Jesucristo rápidamente la aclara. Le dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, Jesucristo le aclara a Nicodemo y a toda la humanidad el por qué el hombre tiene que nacer. En el Salmo 51, el versículo 5, cuando David, el rey de Israel, pecó contra Dios habiendo cometido adulterio y homicidio, David en su arrepentimiento expresa algo muy importante. En el verso 5, David
da las razones por las que él cometió estos pecados. Él dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros recibimos de Adán una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. En Adán estaba contenida toda la raza humana. Y cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, toda la humanidad en él pecó. Es decir, supongamos que una pareja están contagiados con un virus, digamos el virus del VIH, y ellos tienen unos hijos. De seguro que todos estos hijos van a ser contagiados con el VIH. Adán pecó y él le transmitió a toda la humanidad esa condición pecaminosa. Entonces David está explicando que él cometió estos pecados terribles porque él dice: en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando esa semilla del padre de David viajó hacia el vientre de la madre de David, esa semilla llevaba la contaminación del pecado. Y mientras crecía en el vientre, se iba formando en maldad. Entonces, por eso Jesucristo le aclara a Nicodemo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, si se pudiera, que esto es imposible, que un hombre viejo regrese hasta la condición de una semilla y pueda entrar en el útero nuevamente. Esto es imposible, pero aunque se pudiese, Jesús dice: si esto se pudiese, volverías a nacer en la misma condición en la que estabas. Y esta condición es la que no le permite al hombre ser apto para el reino de los cielos. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido biológicamente viene contaminado, viene dañado y no está apto para el reino de los cielos. Dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo enseguida le está planteando a Nicodemo que este nacimiento al que él está haciendo referencia no es un nacimiento biológico, humano, que es un nacimiento espiritual. Entonces, el hombre necesita nacer de nuevo, porque en su vieja naturaleza, en su vieja condición, no está apto para el reino de los cielos. No puede vivir, no puede entrar al reino de los cielos. No puede ser un ciudadano del reino de los cielos. Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el verso 23, plantea lo siguiente: dice Pablo: por cuanto todos pecaron, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. El día que Adán pecó, Adán perdió su comunión con Dios. Fue destituido de la gloria, fue destituido del reino, fue botado de la presencia de Dios. Y como decíamos anteriormente, como Adán nos legó a nosotros una condición, nosotros automáticamente en Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos fuera
del reino de Dios. Por lo tanto, esta condición humana no nos sirve para ser ciudadanos del reino de Dios. En esta mañana, amigo que nos escuchas y que nos sigues, yo quiero invitarte a tener conciencia si tú en verdad has nacido de nuevo. No se trata de pertenecer a tal organización. Esta problemática de las organizaciones la han inventado los líderes controladores. Entonces ellos dicen que si solamente en su iglesia las personas son salvas, que solamente en su congregación es que hay salvación, y esta situación ha generado una división en la humanidad, porque eso ha generado rencillas, odios, disensiones. ¿De qué religión eres tú? Ah, no, tú no eres de mi religión, nosotros no nos podemos relacionar. Esto es contrario a lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo, dice la Biblia, el pecado dividió al hombre de Dios, lo separó de Dios, de la comunión con Dios, y automáticamente el pecado generó una división entre la humanidad. Odio, resentimientos. Entonces la Biblia dice que Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios primeramente y luego con nosotros mismos. La Biblia dice que Cristo vino a quitar la pared de separación que nos impedía el acceso a Dios y que nos impedía la comunión con nosotros. Dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Porque Él quitó la pared intermedia de separación que nos era contraria, que nos impedía acercarnos a Dios y tener comunión los unos con los otros. Así que esta mañana yo te invito a tener conciencia de si tú en verdad naciste de nuevo, porque este es el requisito de Jesucristo. Nicodemo tenía su religión, entre otras cosas. Nicodemo era judaizante y el judaísmo era la religión que Dios les había determinado a ellos. Así que Nicodemo tenía su propia religión. Pero Jesucristo no argumentó si la religión de Nicodemo era la verdadera o él estaba en la religión equivocada. Jesucristo argumentó algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Jesucristo argumentó que si él no nacía de nuevo, no podía entrar al reino. Porque esta naturaleza está caída, esta naturaleza está viciada, y esta naturaleza es imposible que en ella nosotros seamos participantes del reino de Dios, podamos ser ciudadanos del reino de los cielos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, cuando inicia su ministerio, Él tiene un mensaje. Su mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Hay una invitación para ti a ser parte de este reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar puntual. El reino de Dios es estar bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios. La oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. El hombre tiene una necesidad de venir al reino del Señor, de que el reino del Señor venga a él. Jesús dijo
a sus discípulos, viéndolos en el afán por las necesidades básicas de la vida, Jesús les dijo a ellos: ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, como una consecuencia de estar en el reino, os serán añadidas. Como hablamos la semana pasada, las personas que se van a otras naciones para ser beneficiarios de los planes de esas naciones, de los proyectos de esas naciones. Asimismo, Jesús dice que el que busca su reino tendrá como añadidura todas las cosas que su vida necesita. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Jesús dijo: cuando el hombre fuerte está en su palacio, su castillo, dice, todo lo que él posee está seguro. Es decir, lo que hay detrás de esas paredes, lo que hay detrás de esos muros tiene seguridad. Porque este hombre fuerte es el que se preocupa de lo que están detrás de ese castillo. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, ahora Dios es quien tiene cuidado de nosotros. Es importante entrar al reino de Dios. Bendito seas. Entonces, se hace necesario cumplir este requisito de Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, explica cómo es que se nace de nuevo para poder participar de este reino. Dice el versículo 1 del capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba. Así que está diciendo la palabra de Dios que Dios estaba proyectando venir a este mundo, aunque ya Él en el mundo estaba. Como Dios en su omnipresencia estaba en el mundo, porque Él lo llena todo. Pero está diciendo la Biblia que Él proyectaba venir a este mundo en una forma humana. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. El que hizo el mundo y estaba en el mundo venía al mundo un día, pero el mundo no le conoció. Sí, cuando Él vino a este mundo, Jesucristo vino a este mundo, el mundo que le recibió no le conoció. No entendieron que entre sus calles caminaba el que había hecho el mundo. Ahora dice, a los suyos vino, a los suyos, no a los suyos, a los suyos, dice, a este mundo vino. Y ahora sí, los suyos, los de su pueblo, los de Israel, dice, no le recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon, no entendieron que ese era el Mesías, el Salvador, el prometido. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, sin derecho, autoridad, de ser, escuche, hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Esto es lo que Jesucristo le planteó a Nicodemo.
Si tú naces biológicamente de nuevo, vuelves a ser un pecador e igualmente no estás calificado para el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaba Jesucristo planteando que se requería un nacimiento espiritual para poder ser ciudadano del reino. Y aquí dice Juan que a los que le recibieron a él, a los que creen en su nombre, él les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, los que le reciben, los que creen en su nombre, no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre. Es decir, no es un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual, sino de Dios. Necesitas nacer de Dios. Necesitas que Dios te engendre por su Espíritu para que puedas ser un hijo de Dios y puedas de manera automática, al ser un hijo de Dios, tener ciudadanía del reino. Yo estaba viendo un programa natural de la naturaleza y estaba viendo como una avispa estaba cazando una araña grande, y esta avispa, cuando tuvo la oportunidad, le inoculó un veneno a la araña. La araña quedó como en un estado de muerte, no murió, quedó como en un estado de muerte, y al mismo tiempo que le inoculó el veneno, le inoculó un huevo. Y ese huevo comenzó a crecer dentro de la araña que estaba en ese estado cataléptico. Y en la medida que ese huevo comenzó a formarse y a ser una larva, se comenzó a alimentar poco a poco de esa araña hasta estar completamente formada la misma. Yo estaba pensando ese día que veía este programa y dije, esto es como lo que Dios hace en nosotros. Dios viene a nuestra vida y con su poder Él engendra dentro de esta naturaleza vieja una nueva naturaleza. No es una reforma que Dios le hace a tu vida. Jesucristo no reforma. Jesucristo engendra una vida nueva, porque ese es su requisito para entrar al reino de los cielos. No es una reforma, es una naturaleza nueva que Jesucristo engendra dentro de esta naturaleza vieja. Y esa naturaleza vieja, Él la dota con el poder del Espíritu Santo. La llena con el poder del Espíritu Santo y nos da la capacidad para nosotros dominar a esta vieja naturaleza. Dominar sus deseos, sus apetitos. Romanos 8. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Necesitamos ser hijos de Dios. Amigo, no todos somos hijos de Dios. Acuérdate que por el pecado fuimos destituidos del reino y somos criaturas de Dios. Pero Dios nos quiere dar ese estatus de hijo. Ese es un proyecto de Dios. Por eso este requisito de Dios, porque Él tiene la capacidad de poder cumplir en nosotros ese requisito que Él exige. Esto de ser engendrado por Dios es un proyecto de Dios. Aquí no hay intervención humana. Así que en esta mañana tú puedes permitirle a Dios hacerte su hijo. A los que le reciben, a los que creen en su nombre. Si tú te atreves a abrir el corazón a Dios, Dios es poderoso para engendrar en ti un nuevo ser. Tienes esperanza aún, porque mientras hay vida,
dice la Biblia, hay esperanza. Así que este proyecto de Dios, el único que lo puede llevar a cabo es Dios. El único que engendra vida nueva en una persona para que esté apta para el reino de los cielos es Dios. Quiero en esta mañana orar a Dios por ti, amigo que nos escuchas, para que, así como Dios preparó el corazón de una mujer llamada Lidia, para que la palabra que Pablo predicara hallase cabida en ella y pudiese permitirle al Espíritu ser engendrada por él, así también oraré por ti esta mañana para que Dios disponga tu corazón, te dé entendimiento y puedas abrir tu corazón al mensaje de la palabra de Dios y Dios pueda obrar en ti ese milagro de la vida nueva. Padre Santo, la salvación es tuya, Señor. Este proyecto es tuyo, Señor. Esto lo inventaste tú solo. Esto lo creaste tú en la eternidad, Señor. Este es un proyecto perfecto. Este milagro de la vida nueva solamente lo puedes realizar tú, Señor. Así que en esta mañana yo te pido por todas esas personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación, Señor, que toque sus corazones, que prepare sus vidas, Señor, que les deje ese entendimiento de tu palabra y que generes en ellos esa conciencia de que necesitan nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Gracias te doy esta mañana en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, deseo que el Señor les continúe bendiciendo. Que sigamos en la comunión, que sigamos orando los unos a favor de los otros, manteniéndonos así en esa interacción espiritual. Para el próximo domingo no pierda el hilo de estas enseñanzas, que son muy importantes. Para el próximo domingo estaremos tratando el método de Dios para engendrar un nuevo ser. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga.